Un chico sin dinero aterra a un millonario en francés. La oferta que nadie imagino era una tarde calurosa en la bulliciosa ciudad de París. El sol se filtraba entre las nubes, pero había un aire de misterio en el centro, como si algo sorprendente estuviera a punto de ocurrir. En una esquina de la plaza, un chico de apariencia desaliñada, con jeans rotos y una camiseta deslavada, observaba a la multitud. Nadie sabía quién era, y eso lo hacía aún más intrigante. Pero detrás de su mirada, había un fuego, una ambición que podía aterrizar hasta al más poderoso. Ese chico, Lucas, no tenía un centavo en el bolsillo, pero había algo en su esencia que atraía la atención. Tan pronto como su mirada se posó en un lujoso deportivo negro que se detuvo en la plaza, una chispa de curiosidad recorrió su cuerpo. El conductor, un millonario francés con un traje impecable y una sonrisa arrogante, se bajó con aires de grandeza. Todos los presentes se apartaron, asombrados por su aura de riqueza y poder. Pero Lucas, en un giro inesperado de destino, decidió dar un paso adelante. La primera vez que Lucas habló, su voz sonó firme, resonando en la plaza como un trueno. ¿Qué tal, millonario? ¿Te atreves a jugar un juego?, retó. La multitud se quedó en shock. Nadie había visto a este joven desafiar de esa manera a alguien tan poderoso. El millonario entrecerró los ojos, confundido pero intrigado. ¿Jugar? Con un mocoso como tú, respondió con desdén, pero algo en su tono revelaba que estaba más que interesado. Minutos se volvieron eternos mientras Lucas exponía su audaz oferta, un desafío que podía cambiar sus vidas por completo. Gritos y murmullos recorrían la plaza, un torbellino de emoción que mantenía la tensión en el aire. Si ganas, te doy mi vida, si pierdes, me quedo con tu fortuna, accedió Lucas, una propuesta que resonó como un eco misterioso. La multitud contuvo la respiración. Las miradas se entrelazaron, una mezcla de incredulidad y emoción. Esto era algo fuera de lo común. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un rápido segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras de nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos, y así, mientras las apuestas subían, los murmullos se hicieron más intensos. La multitud no podía apartar la mirada. Un escalofrío recorrió la plaza cuando Lucas se quedó mirando fijamente al millonario. ¿Y tú, qué harías por ganar?, le preguntó con una sonrisa desafiante. En esa pregunta había un abismo de posibilidades. El aire estaba electrificado con suspenso, cada segundo era una eternidad. El millonario, ya algo desconcertado, enfrentó a Lucas, despojándose del rastro de arrogancia. ¿Qué haría? ¿Aceptar una oferta arriesgada que podía cambiar su vida? ¿O perderlo todo ante un chico sin dinero? La incógnita envolvía la plaza, como una nube oscura que predecía tormenta. ¿Qué decisiones tomaría, y cómo terminaría este duelo inesperado? La tensión se palpaba, y el fin de este capítulo dejaba preguntas abiertas que prometían más sorpresas. La multitud, en un estado de alta expectativa, se sentó al borde del horror y la fascinación. Lucas podía sentir cada mirada, cada susurro, como si fueran gritos en sus oídos. El silencio se volvió casi insoportable. Fue el millonario el que rompió la tensión. ¿Qué tipo de juego propones, chico?, preguntó, su voz más aguda de lo habitual, una mezcla de desafío y curiosidad. Quiero que se juegue una partida de ajedrez, respondió Lucas, con la seguridad de un maestro frente a un aprendiz. Pero bajo condiciones especiales. Si ganas, te devolveré mi vida. Si pierdes, las reglas son simples, transfieres tu fortuna a mí. Las risas nerviosas se entrelazaron entre los murmullos, y una vez más, la incredulidad se apoderó de la plaza. El millonario se rió despectivamente al escuchar el planteamiento, pero había un aire pesado en el ambiente, como un trueno distante que presagiaba una tormenta.
El ajedrez, un juego al que los hombres de su estatus le atribuían conocimientos profundos, se convirtió en el escenario de esta lucha imperfecta. Si el joven ganaba, un mundo de incertidumbre podría abrirse para él, pero si el millonario salía victorioso, todo estaba en juego. A pesar de su intimidante figura, algo en la mirada del millonario cambió. La presa del miedo le dio paso a una chispa de competitividad. De acuerdo, juguemos, pero necesitarás más que coraje para ganar, replicó, y con ese desafío en su declaración, el anciano le hizo un gesto a un grupo de personas elegantes cercanas. Traigan el tablero. El aire se espesó mientras un lujoso juego de ajedrez era montado frente a la multitud, la energía crecía. Los ciudadanos comenzaron a abarrotarse cada vez más, dándose codazos para obtener una mejor vista. Desde detrás, Lucas vio sus rostros ansiosos, cada uno proyectando sus esperanzas y temores en él. La sala se volvió un hervidero de nervios, pero Lucas se mantuvo firme. Mientras las piezas ocupaban su lugar, la lucha no solo se llevaría a cabo en el tablero. Lucas comprendía que cada movimiento sería crucial, no solo en el juego, sino en cómo se percibía a sí mismo y al mundo. Los espectadores notaron su determinación, esa fuerza que emanaba del chico desaliñado era algo que pocos podían ignorar. El primer movimiento fue del millonario. Con una elegancia calculada, avanzó su peón. Cada pieza tiene su valor, no olvides eso, le advirtió, buscando desconcertar a su oponente. Lucas asintió y respondió con un movimiento audaz. Comenzó a posicionar su caballo, un movimiento estratégico que hizo que hasta los más hábiles en la multitud contuvieran la respiración. Las apuestas estaban más altas que nunca, se palpaba la ansiedad en cada inhalación, el latido de un corazón colectivo. Mientras avanzaban las piezas del juego, la tensión se intensificaba. Esto no es solo un juego, es tu vida, murmuró un adulto a su lado, casi como un eco de la inquietud generalizada. Y justo cuando la batalla comenzaba a tomar rumbo, una figura aparecía a lo lejos, un misterioso observador que infundía en el aire un nuevo tipo de inquietud. Sus ojos brillaban con un propósito desconocido y, en ese instante, Lucas siente como si el destino de su vida no solo dependiera del ajedrez, sino de algo mucho más sombrío, que se avecinaba con cada movimiento. ¿Quién era esa figura y cuál era su conexión con esta extraña partida? El desenlace se volvería un desafío que podría no solo cambiar el futuro de Lucas, sino también desenmascarar secretos que amenazaban con hundirlo en una oscuridad irrevocable. El primer movimiento del millonario resonó como un toque de tambor en la mente de Lucas. El peón avanzó y, con él, una sensación de inevitabilidad se deslizó entre la multitud. Las miradas se centraban, cada rostro reflejaba un rayo de temor, de morbo, de expectativa. Era más que una partida de ajedrez, era una danza macabra en la que el chico estaba expuesto ante un titán. Lucas tomó un respiro profundo. La presión era abrumadora, y la figura en la distancia se mantenía en su línea de visión, como la sombra de un destino que acechaba. Era un extraño, un hombre de aspecto enigmático, sus ojos oscuros lo seguían con intensidad, como si desnudaran su alma. Esa conexión lo inquietó, como si la figura supiera algo que él ignoraba, con manos temblorosas, pero decidido a no mostrar debilidad, Lucas movió su caballo. La pieza saltó, tomando una posición defensiva. Murmullos crecieron entre la multitud, un aura de asombro mezclada con nerviosismo. Aquel movimiento audaz, arriesgado y astuto, hizo que algunos sonrieran, mientras otros masticaban su propia ansiedad. El millonario, sin embargo, no se inmutó. Con una sonrisa arrogante, avanzó otro peón. Vas a necesitar más estrategia que eso, chico, dijo, su voz destilaba desprecio, como si el resultado ya fuera inevitable. Lucas sintió un nudo en el estómago. No solo soy un chico, pensó, soy hijo de un hombre que luchó para llegar a donde estoy. Esa imagen de su padre le dio fuerzas. Quería demostrar que no se rendiría. La vida se trataba de jugadas. Sabía que necesitaría aprovechar cada oportunidad que se le presentara, sancionando su posición con la memoria de aquellos que creían en él. Mientras avanzaban los movimientos entre los dos jugadores, la figura al otro lado de la plaza continuaba observando, con el mismo brillo inquietante en su mirada. Cada jugada revelaba más que solo estrategias,
Era casi como un juego de duelo donde los sentimientos y secretos danzaban al borde de la frontera entre el triunfo y la ruina. El tiempo parecía congelarse, y el sudor le recorría la frente a Lucas. La tensión era palpable, y la multitud, atrapada entre la emoción y el temor, los observaba como si estuvieran en el borde de un abismo. ¿Qué más puedes ofrecer?, pensó Lucas, dispuesto a desafiar no solo al millonario, sino a lo que simbolizaba su vida entera. Pensé que debe haber en el aire, la existencia de la figura en la sombra. ¿Acaso estaba ahí para ayudarlo o para sabotearlo? Una campana sonó a lo lejos, sacudiendo sus pensamientos y trayéndolo de regreso a la realidad. El turno del millonario se acercó, corriendo el riesgo de perder su ventaja con un movimiento bruscamente agresivo. De repente, la multitud estalló en murmullos emocionados. El millonario había movido su torre hacia adelante, dejando un hueco, una debilidad que Lucas nunca había esperado. Un golpe de emoción estalló en el pecho de Lucas. Lo tengo, pensó, mientras preparaba su siguiente jugada, las piezas del tablero comenzando a girar en su mente. Pero entonces, el extraño al fondo levantó la mano. En un gesto inesperado, pareció hablar, su voz resonando entre la multitud. «Detén todos, antes de que sea demasiado tarde». La atmósfera se volvió densa, la reacción de la multitud se detuvo en seco. Lucas sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué significaban esas palabras? La partida no solo había comenzado a jugarse en el tablero, sino en un reino mucho más peligroso. ¿Y qué secretos oscuros estaban a punto de revelarse? Con esa inquietante pregunta sobrevolando el ambiente, todo estuvo en juego. El destino de Lucas colgaba del hilo del ajedrez y de las sombras que lo acechaban. Los murmullos se convirtieron en un murmullo general, como un eco lejano que reverberaba en el pecho de Lucas. Todos estaban expectantes, las emociones contenidas, los rostros tensos. La figura en la distancia, aún levantando la mano, había captado por completo la atención de la multitud. Lucas sintió como si el aire se espesara, como si un tornado de inquietud se desatara antes de la tormenta. ¿Qué te hace creer que puedes interrumpir este juego?, preguntó el millonario, su voz áspera como el vidrio roto. La arrogancia en sus palabras, antes imbatible, ahora tenía un tinte de duda, un destello de nerviosismo que no pasó desapercibido para Lucas. Este último, a pesar de la tensión, percibió una oportunidad. ¿Qué sabes tú de este juego?, replicó Lucas, levantando la mirada hacia aquel extraño. ¿Tienes algo que aportar? La multitud contuvo la respiración. Nadie se atrevía a interrumpir, pero la adrenalina corría como fuego en las venas de Lucas. La figura, con su inusual serenidad, bajó la mano y, con una calma inquietante, caminó hacia el tablero. Su paso era firme y decidido. Lucas vio en sus ojos una chispa, casi como si un secreto latente estuviera a punto de salir a la luz. Lo que está en juego es mucho más que una simple partida de ajedrez, dijo el extraño, su voz resonando con una gravedad que hizo eco en cada rincón de la plaza. Es un pacto de poder y un juego de vidas. ¿Estás preparado para las consecuencias, chico? El sudor le recorría la frente, y un nudo se formó en su garganta. Las palabras del extraño resquebrajaron su valentía. Sin embargo, no podía retroceder. Sabía que lo que estaba en juego ese día su propia vida, era la pertenencia, era la dignidad. Su mirada se mantuvo fija en el extraño. No tengo miedo, respondió, su voz más firme de lo que sentía por dentro. El extraño asintió, su semblante serio, casi respetuoso. De repente, Lucas sintió que un cambio había comenzado. Oye, chico, dijo el extraño, si tienes audacia, también tienes poder. Utiliza la debilidad que dejó tu oponente. Sin pensarlo, Lucas dirigió su atención de nuevo al tablero. Recordó todos los sacrificios que había hecho para llegar hasta aquí. El millonario podía estar a cargo de su destino, pero Lucas era el único dueño de su voluntad. Con un movimiento rápido y decidido, desvió la atención del millonario hacia otra parte del tablero, señalando una jugada que dejaría su torre expuesta. Los murmullos estallaron en la plaza, las posibilidades se desbordaron. La sonrisa arrogante del millonario se desvaneció, reemplazada por la preocupación. Lucas sentía la adrenalina como un torrente en su cuerpo.
No te subestimes, chico, le gritó el millonario, buscando recuperar su atención, pero era demasiado tarde. La jugada estaba hecha. Comprobaré quién es realmente el maestro aquí, murmuró Lucas, notando cómo se encendió una chispa en los ojos del extraño. Fue un desafío, una línea trazada en la arena. La multitud se retorcía, la energía en el aire palpita, como si un nuevo amanecer estuviera predestinado a ocurrir, pero las palabras del extraño aún resonaban en su mente. Las consecuencias de las decisiones que tomaran no eran solo personales. Lucas podría enfrentarse no solo a la derrota en el tablero, sino también a un mundo que estaba dispuesto a devorar a quienes se atrevieran a desafiar su orden, y mientras preparaba su próxima jugada, sintió que el peso de la multitud se posó sobre él. ¿Qué destellos de verdad se esconderían en la sombra de ese extraño? ¿Y estaban sus intenciones realmente alineadas con las suyas? El silencio se volvió denso nuevamente, la plaza parecía contener la respiración, y en ese instante, Lucas supo que era el momento de arriesgarlo todo. Pero, ¿y si el sacrificio que estaba a punto de hacer lo llevara a perder más de lo que estaba dispuesto a jugar? La mirada del extraño se llenó de misterio. No hay vuelta atrás ahora, chico. El juego apenas empieza. La tensión se palpaba en el aire, cada rostro en la multitud hablaba de temor y expectación. La jugada de Lucas había puesto al millonario contra las cuerdas, y un parpadeo de incertidumbre surcó el semblante del adinerado hombre. La plaza se había convertido en un escenario donde la dignidad y el poder se batían en duelo. Lucas, con la mente aturdida por el sudor y la adrenalina, se centró en el tablero. El brillo del juego se reflejaba en sus ojos, pero su corazón latía con la ansiedad de un náufrago en un océano de presión. Advirtió que la torre del millonario quedaba vulnerable, pero la pieza más peligrosa era su reina, que podría generar estragos. Mientras contemplaba las posibles jugadas, recordó lo que le había dicho el extraño: usa la debilidad de tu oponente. ¿Debería arriesgarse? Podría jugar con fuego sin quemarse, con los músculos tensos y las manos temblando. Finalmente tomó la decisión. Juego, con la reina, anunció, moviendo la pieza con una firmeza que no sentía. El murmullo a su alrededor creció como el retumbar de un tambor. ¿Te crees astuto, chico?, respondió el millonario, forzando una sonrisa que no ocultaba su irritación. Pero no tienes idea de lo que realmente estás jugando. Sus palabras no eran más que un eco, ya que Lucas había cruzado una línea. El extraño, de pie al borde de la multitud, le lanzó una mirada de aprobación. Pero algo en su expresión le susurraba que, aunque había hecho una jugada audaz, las verdaderas consecuencias estaban aún por venir. Algo oscuro comenzaba a girar en su mente, había una trampa en la apariencia del juego. Piensa bien, Lucas, murmuró en voz baja. Cada movimiento tiene un precio. Tus acciones tendrán repercusiones. La multitud, cada vez más polarizada, se mantenía al borde del estallido. Algunos apoyaban a Lucas, otros deseaban que el millonario recuperara su control. El millonario no puede perder. No puede, se escuchó a alguien gritar. Los ecos crecían en frenéticas discusiones, con su mente girando, Lucas intentó concentrarse en las piezas. Un giro de la reina del millonario lo sorprendió, un movimiento calculado que podría eliminar su torre. La ansiedad se instaló en su pecho. Se dio cuenta que su oponente no era simplemente un hombre de dinero, había un maestro del juego que no estaba dispuesto a dejarse ganar tan fácilmente. Esto no termina aquí, pensó Lucas mientras la desesperación se apoderaba de él. Se debatía entre seguir la jugada o retroceder al respeto por las normas de una competencia justa. Las palabras del extraño resonaban cada vez más fuerte en su mente. El juego no es solo de ajedrez, chico. De repente, la visión de los rostros en la multitud se estrechó, y como si la realidad se apagase por un momento, tuvo una revelación. Si el tablero representaba su vida, sus decisiones, el valor de sus elecciones no podía basarse solo en ganar. Erguido, dejó caer la cabeza, cerrando los ojos por un instante. Un pensamiento disruptivo lo invadió, la partida no trataba de ganar a toda costa. Había un valor inmenso en el verdadero juego de la vida, el valor de entender al otro, de conectar por encima de las piezas. La mirada del extraño se volvió intensa, casi lector,
mientras Lucas se preparaba para su próximo movimiento. En ese instante, todo parecía en juego. Las expectativas aumentaban, amenazando con estallar. ¿Te atreverás a sacrificar tu pieza más valiosa por una verdad más grande?, le preguntó el extraño con voz grave. Pero que Trus puede ser mayor que la victoria, se atrevió a murmurar Lucas, aún inconsciente del riesgo que se apoderaba de su ser. Un silencio profundo cayó sobre la plaza, y la decisión de Lucas se erguía como un titán en sus pensamientos. Habría que actuar en un juego que iba más allá del tablero. En un mundo donde las palabras podrían ser más letales que cualquier pieza ajedrecística, Lucas comprendía que el verdadero juego apenas comenzaba, y mientras levantaba la mirada, un desafío se cernía en el aire, listo para ser manifestado. Nadie se atrevería a desafiarme de nuevo, declaró el millonario, y una risa gélida envió escalofríos por la columna vertebral de Lucas. Lo que estaba por revelarse cambiaría para siempre la percepción de su juego. ¿Sería suficiente la audacia de un chico sin dinero para alterar el destino de un gigante? Todo dependía de una jugada final, y en ese momento, Lucas supo que el verdadero enemigo podría ser mucho más que un socio en el tablero. ¿Estás listo para descubrir quién realmente está jugando aquí?, preguntó el extraño, dejando la pregunta flotando en el aire como un eco de su propia duda. El silencio que se prolongó tras la declaración del millonario era casi palpable. Lucas sintió que le apretaban el pecho, mientras una ola de murmullos ansiosos se deslizaba a través de la multitud. ¿Qué haría ahora? ¿Enfrentar su reacción provocadora o desplazar la mirada a un rincón donde la verdad aún no se había revelado? Todo depende de la jugada, Lucas, susurró el extraño, su mirada sostenía una mezcla de certeza y misterio. No dejes que el miedo te paralice. Actúa con propósito. Las palabras vibraban en su mente como un mantra incesante. Bajo la presión de los ojos de la ciudad, Lucas tragó saliva y se dispuso a contestar. Si el juego no es solo ganar, entonces, ¿qué vas a ofrecerme para seguir adelante? En su voz resonaba un tono de desafío. Rápido, pero sin pensarlo demasiado, porque sabía que las oportunidades de cambiar el rumbo podían apagarse como una luz en la oscuridad. El millonario, visiblemente sorprendido, arqueó una ceja. ¿Ofrecerte? Claro que lo haré, chico. Dime cuál es tu juego, replicó, la sutileza en su voz se convirtió en un veneno dulce. Con sus ojos oscuros centelleando, parecía contemplar al joven como si evaluara su valor en oro. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas. Esta no era solo una partida de ajedrez, era un pulso, una danza donde cada uno de ellos ocultaba sus cartas. Lucas respiró hondo, sus manos frías se aferraban al tablero, y en una de esas decisiones que cambiaban el rumbo de las historias, alzó la voz. Quiero que reveles un secreto, algo que te pese, algo que quiebre tu fortaleza. Solo así podemos seguir con este juego. La risa del millonario se enredó en la atmósfera cargada de tensión, sus labios se curvaron en una sonrisa que helaba incluso el aire. Inteligente. Pero las cosas no funcionan así. Los secretos son como cuchillos de doble filo, pueden cortarte, pero también pueden ser tu salvación. ¿Y quién te dice que no tengo unos cuantos escondidos bajo la manga? Entonces haremos un trato, insistió Lucas, impulsándose a sí mismo. Podemos jugar a nuestra propia versión de ajedrez, pero si yo pierdo, revelas primero un secreto. Si tú pierdes, dejarás en paz a quienes están debajo de tu sombra. La multitud resonó con un compuesto de asombro y reconocimiento ante el atrevimiento del chico. Los rostros de la multitud, que antes abrumaban a Lucas, ahora parecían más cerca, más humanos. En su mirada había esperanza, y eso lo llenaba de determinación. Iban a apostar algo más que piezas en el tablero, estaban apostando por el futuro, por redimir una verdad que podía cambiarlo todo. ¿Y si no te gusta el resultado? ¿Estás dispuesto a enfrentar las consecuencias de ir demasiado lejos?, preguntó el millonario, su tono una mezcla de desafío y curiosidad. Las consecuencias del miedo son aún peores, respondió Lucas, sintiendo como el pulso de vida en su pecho comenzaba a arder como una llama, una fuerza desconocida lo empujaba a seguir adelante. El extraño lo observaba desde la periferia, con una mirada que combinaba admiración y advertencia. La presión ahora era inminente, y entre las piezas que giraban en el tablero, se vislumbraba un camino iluminado por decisiones arriesgadas.
Lucas no podía volver atrás, su audacia había encendido una chispa en la multitud. Cada pulso del reloj parecía ser también un eco de su decisión. Que comience entonces nuestra partida, dijo el millonario, sonriente y frío como un invierno letal. Pero ten cuidado, en este juego, cada revelación tiene un precio. Lucas sintió que el aire vibraba a su alrededor. Comprendió que el verdadero juego va más allá de lo físico, que estaban comprometidos en una batalla de mentiras y verdad, de sombras que amenazaban con materializarse al contacto con la luz, y en ese instante, con el corazón acelerado, Lucas supo que debía estar preparado para enfrentarse a más que un simple adversario, los secretos podrían salir a la luz, y en ellos, podría estar su propia perdición. Mientras la multitud se acomodaba, anticipando la revelación del primer movimiento, Lucas no pudo evitar preguntarse, ¿qué demonios había desatado? La respuesta que buscaba podría ser la más oscura de todas. Una risa amarga escapó de los labios del millonario. Era el tipo de risa que resonaba en las paredes, un eco cortante que sintió moquear la valentía de Lucas. La multitud estaba en silencio absoluto, cada uno atrapado en la expectativa de su respuesta. La tensión se sentía como un hilo en la cuerda, lista para romperse. ¿Un secreto, dices? El millonario se reclinó hacia adelante, su mirada ahora centelleante, implacable. De acuerdo. Haremos esto interesante. Si quieres que revele un secreto, deberás arriesgar algo más que tu cara. Debes arriesgar lo que más amas. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué quieres decir con eso?, replicó, su voz temblando apenas lo suficiente para que la multitud lo escuchara. Tu familia, por ejemplo. ¿Estás dispuesto a arriesgarlos? Si pierdo, te contaré mi mejor secreto. Pero si ganas podrías tener que renunciar a lo que más valoras. La mirada del millonario era un mar sombrío, donde las olas de manipulación se arremolinaban. Todo en su postura inspiraba miedo, y Lucas lo sabía, el extraño que lo había guiado hasta aquí se movió un paso más cerca, su rostro ya no mostraba admiración, sino una grave preocupación, como si supiera que las palabras ahora eran capaces de destruirlo todo. No, Lucas. No hagas eso, dijo, pero las palabras se perdieron entre el murmullo del público. Esto no es solo un juego, chico. La voz del millonario se volvió un susurro profundo que atrajo la atención de todos. ¿Estás listo para jugar al cambalache? Porque una vez que cruces esa línea, no habrá vuelta atrás. Escucha, no necesito tus juegos, exigió Lucas, aunque su voz traicionó su inseguridad. No estaba dispuesto a perder a su familia, no así, no en un juego de poder sostenido por un hombre que respiraba egoísmo, pero la multitud no podía apartar sus ojos de la escena. Aumentaba el suspenso, y ellos lo sentían, todo estaba en juego. Lucas podía ver en sus ojos la esperanza, la misma que lo había llevado hasta allí. De repente, la idea de perder a su familia parecía una carga más pesada que cualquier secreto. Es un trato, logró articular finalmente, sintiendo el nudo en su garganta. Pero no lo haré solo por mí. Se trata de todos los que estás amenazando. Me gusta tu espíritu, niño, el millonario sonrió, pero esta vez, había algo más sombrío en su expresión. Comencemos nuestro juego. ¿Qué piezas tenemos en la mesa? Lucas miró a su alrededor. Cada rostro en la multitud lo alentaba, lo instaba a tomar el control de esta locura. Cada uno había estado sufriendo bajo la sombra del millonario, y quizás, solo quizás, él podría ser la chispa que encendiera la rebelión. La indignación y la esperanza llenaron su ser. Si ganas, Lucas respiró hondo. Prometes alejarte de sus vidas para siempre. Negarás cualquier amenaza. Pero si pierdes, me cuentas tu secreto, el que te mantiene despierto por las noches. ¿Y cómo juegas? El millonario parecía divertido, como un gato jugando con un ratón, la multitud estaba en ascuas. Lucas sintió como su propio corazón se aceleraba. Todo dependía de su próximo movimiento. Elegiremos un destino, algo que lleve a la verdad. Comenzaremos con un simple, pero el más valiente de los juegos, el juego de la verdad. El murmuro se extendió, cada persona incluyó un susurro en el aire que decía la verdad.
Para muchos, era un principio conocido, pero para el millonario, era una elección aterradora. Y el desafío recién comenzaba. Eso suena divertido, el millonario respondió, una chispa de desafío brillando en sus ojos oscuros. Pero recuerda, Lucas. Si hay una verdad que no estás listo para escuchar, podrías perder mucho más que solo este juego. Con cada amenaza latente en sus palabras, el suspenso se intensificó, y Lucas sintió que se acercaba al borde de un precipicio. ¿Sería capaz de enfrentar no solo la verdad del millonario, sino la suya propia? Mientras se preparaba para dar su primer paso en esta verdad reveladora, Lucas no podía sacudir la sensación de que había despertado algo terrible y antiguo en el aire. El eco de su propia valentía reverberó a través del murmuro de la multitud, y en la violencia de su propia decisión, se preguntó, ¿estaré listo para enfrentar lo que podría salir de las sombras? La respuesta acechaba como una serpiente, y la tensión de lo desconocido parecía abrumarlo. Las luces parpadeaban levemente, creando un ambiente casi onírico, mientras Lucas respiraba profundamente. Era un momento tan crítico que hasta el pulso de la multitud parecía detenerse, esperando con ansiedad. Sabía que no podía retroceder, la vida de su familia dependía de ello, y en ese instante, se sintió como el único guerrero en un campo de batalla. Vamos a ver qué tan valiente eres, murmuró el millonario, sus manos cruzadas en un gesto de confianza que irritaba a Lucas. Su arrogancia lo hacía aún más peligroso. Con un movimiento decidido, Lucas dio un paso al frente, su voz resonando con eco. La primera verdad que quiero conocer es sobre tu pasado. ¿Por qué temes que descubran quién eres realmente? La pregunta flotó en el aire como una bomba de tiempo, y la esfera de tensión aumentó. Lucas podía sentir cómo cada latido se convertía en un tambor en su pecho, como si el propio universo esperara la reacción del millonario, mientras el hombre se acomodaba en su asiento. Una mirada de intrigante malicia cruzó su rostro. Ah, el pasado es un amigo peligroso, chico. Te contaré por qué. Pero primero, dime tú, ¿qué es lo que más te asusta? ¿Perder a tu familia o perder esta oportunidad? Lucas se quedó paralizado por un instante. Esa pregunta lo cortó en pedazos. La verdad era que temía más perder a su familia, pero había una parte de él que comenzaba a arder con la idea de desatar esta tormenta. Sintió un sudor frío escurrir por su frente. Lo que más me asusta es no poder luchar por ellos. El millonario rió, una risa que retumbó ominosamente en la habitación llena de incertidumbre. ¿Así que piensas que con valor puedes enfrentarte a mí? Esa es una lección que a muchos les cuesta aprender. Pero bien, cuéntame de tus miedos y, a cambio, te revelaré una de mis verdades. Eso no es un trato justo, gritó alguien en la multitud, pero Lucas no podía distraerse. Además, todos sabían que en la mesa ya había mucho en juego, y no podían permitir que la duda lo detuviera. Finalmente, con un coraje renovado, Lucas declaró, mis miedos no importan. Lo que quiero saber es por qué te aferra a esta vida tan detestable, por qué has decidido ser un cazador en lugar de un protector. El silencio fue profundo. Hasta el millonario se quedó en suspenso, como si esa verdad lo golpeara más fuerte que cualquier arma. Protector, repitió, casi un murmullo. Este juego es para los valientes, niño. Te mostraré que ser protector en este mundo es una ilusión. La debilidad es solo otra forma de desesperación. Con cada palabra, Lucas se acercaba más al ojo de la tormenta. Pero tú no eres más que un hombre, otro ser vivo. Y algún día, esto que tienes se te escapará de las manos, y todo lo que habrás construido caerá. Una chispa de emoción encendió el aire, una lucha de voluntades en ese pequeño escenario. La multitud contenía la respiración, la atmósfera estaba cargada con la posibilidad de una verdad irrefutable. Lucas podía ver fragmentos de miedo y admiración entre los rostros que lo rodeaban. Estaban con él, su lucha era su lucha, el millonario se inclinó hacia adelante, su sonrisa se desvaneció, dejando solo la fría determinación en su mirada. Entonces, bien, comenzaré a desenredar mi historia, pero recuerda, niño, la verdad duele. Prepararte para escucharla será tu verdadero desafío. Las palabras lo atravesaron como una lluvia en tormenta, y un escalofrío recorrió su espalda.
En ese instante, Lucas entendió que la verdad, en cualquiera de sus formas, podía ser devastadora. Pero no había vuelta atrás, la única salida era hacia adelante. Mientras la multitud se preparaba a escuchar, un murmullo creció entre ellos, una sensación de desesperación y esperanza mezcladas. Lucas se sintió más fuerte y más frágil al mismo tiempo, pero en el fondo, un pensamiento chocante pulsaba en su mente: ¿qué oscuridad saldrá de su boca? ¿Qué demonios ha guardado a lo largo de los años? La respuesta podría cambiarlo todo. Los ojos del millonario se encendieron con una mezcla de desafío y curiosidad. La tensión crecía en la sala, como si el aire se hubiera vuelto espeso, hirviendo de expectativas. La multitud se acomodó, inclinándose hacia adelante, dispuesta a escuchar la revelación que presagiaba un torbellino de emociones. Escucha bien, comenzó el millonario, su voz resonando con un eco profundo que reverberaba en las paredes: mi verdadero nombre no significa nada si no tienes poder. Nací en un lugar donde la supervivencia era un lujo. En mi juventud, la miseria me enseñó que el miedo puede ser tu peor enemigo o tu mayor aliado. Lo elegí como aliado. Lucas sintió que su estómago se revolvía. Sabía que estaba escuchando algo más que una simple historia. Cada palabra del millonario era un ladrillo que formaba el oscuro edificio de su vida. La multitud guardó silencio, atenta al relato. En ese mundo, continuó el millonario, las cosas se resuelven de una manera distinta. No era solo la vida de otros lo que importaba, era mi propia existencia. Aprendí que para ganar, había que mentir, robar y, si era necesario, matar. Cada elección que tomé me acercó más a la cima, pero también me alejó de cualquier forma de redención. Eres un monstruo, gritó alguien desde el fondo, rompiendo la atmósfera tensa. La multitud se volvió a mirar al que había hablado, como si en su grito brotara la verdad que muchos temían pronunciar. Pero el millonario no se inmutó. Su mirada seguía fija en Lucas, como un depredador que espera el momento preciso para atacar. Un monstruo, dices, replicó el millonario, su tono fiero. Pero el verdadero horror no reside en mí, sino en aquellos que persiguen su verdadera naturaleza. La justicia es una ilusión. ¿Acaso creías que había otra manera de sobrevivir? Tú, con tu moralidad, ¿qué harías para proteger a tu familia? Pregúntate si realmente serías capaz de cruzar esa línea. Lucas sintió cada pulsación en su cabeza volverse más fuerte. Soy capaz de lo que sea, dijo con firmeza, aunque en su interior unas dudas comenzaban a brotar. La multitud murmuró, una ola de emociones, compasión, enojo e inquietud. Miradas se cruzaron, cada persona sopesando su propia lucha moral. El millonario parecía disfrutar del espectáculo, un titiritero manipulado a sus anchas. Ahora comprendes, dijo el millonario, su voz suave como un veneno. La lucha que has elegido no es solo por tu familia. Es contra el sistema mismo que pugna por devorarte, día tras día. Te puedo ofrecer poder, Lucas. La opción de unirte a mí, de escapar de esta ilusión de proteger, para ser realmente el cazador. El corazón de Lucas latía con fuerza. Era una oferta peligrosa, la delgada línea entre la salvación y la ruina. ¿Y qué debo hacer a cambio?, preguntó, su curiosidad y cautela entrelazadas. Tu alma, chico, respondió el millonario, con una sonrisa que era más un rictus. Vendrás a conocer la verdadera dimensión de mi mundo. A través de mí, aprenderás que las verdades que atesoras son pequeñas lucitas en la sombra que yo manejo. Lucas sintió el frío de esas palabras. La sala se llenó de murmullos, la tensión era palpable. ¿Sería capaz de aceptar unirse a alguien como él, de dejar atrás sus ideales en busca de lo que más amaba? Un grito penetrante interrumpió su reflexión, alguien había caído al suelo, desmayado por la intensidad de la situación. La imagen de esa persona desplomándose le atravesó el pecho como un rayo. Los ojos de Lucas se llenaron de terror. ¿Y si fuésemos más que amigos, Lucas? El millonario se inclinó hacia él, una mueca de placer en sus labios. ¿Y si esa mujer que tanto amas, ese amor tuyo que crees que tienes, también se convierte en un peón en este juego? Entonces, ¿qué harás? El aire se volvió frío, y una sombra helada se cernió sobre ellos. Lucas sabía que las revelaciones aún ni siquiera empezaban.
¿Qué decisiones tomaría en este oscuro laberinto que se había presentado ante él? La pregunta quedó vagando, esperando ser respondida en el siguiente giro de esta historia. La plaza seguía vibrando con el murmullo de la multitud. Todos estaban al borde del asiento, expectantes, mientras Lucas se enfrentaba al milenario. La tensión era como un hilo estirado al máximo. La revelación del millonario había caído como un rayo, dejando a todos en un silencio casi reverente. Lucas, sintiendo el peso de cada mirada, se aclaró la garganta. No tienes poder sobre mí ni sobre los que amo, proclamó, su voz resonando con una firmeza que sorprendía hasta a sí mismo. Los murmullos de la multitud se intensificaron, una mezcla de admiración y temor. Tus trucos no funcionan aquí. El millonario pareció divertirse. Una sonrisa arrogante cruzó su rostro mientras se recostaba en su silla, un depredador disfrutando de su juego. ¿Y cómo piensas protegerlo si no tomas decisiones difíciles? Los sentimientos son un lujo que no puedes permitirte, dijo con un tono helado. ¿Y traicionar lo que soy? Nunca, contestó Lucas, sintiendo que el coraje crecía dentro de él como un fuego inextinguible. Mi vida, mis elecciones son las que me dan poder, no tus mentiras. Esa respuesta llevó a un estruendo de aplausos y gritos de apoyo. La multitud había comenzado a unirse detrás de Lucas. Él podía sentirlo, un torrente de energía surgiendo entre las personas que habían sufrido bajo la sombra del millonario, pero el hombre en el traje no estaba dispuesto a dejarse intimidar. Lo entiendes mal, chico. Como buen cazador, siempre hay un precio. Harás bien en recordar que en este juego, el miedo es tu peor enemigo. Si no estás dispuesto a tomar riesgos, perderás todo. Los ojos del extraño seguían fijos en Lucas, y un momento de súbita conexión pasó entre ellos. Era como si el extraño supiera lo que necesitaba hacer. ¿Cuál era el verdadero poder que había detrás de arriesgarlo todo? Lucas sintió que cada latido de su corazón lo guiaba hacia una respuesta. La multitud empezó a murmurar nuevamente, la incertidumbre pincelando el ambiente. De repente, Lucas recordó a su familia. Sus rostros cruzaron su mente, el amor que les tenía, las sonrisas que compartían. Decidió que no permitiría que el miedo gobernara su vida. Si estás dispuesto a arriesgar tanto, yo también lo estaré. Quiero saber más sobre tus secretos, pero esta vez bajo mis términos. Lucas respiró profundo, forzando la claridad a través del tumulto de emociones. Tú y yo, haremos un trato, si soy capaz de descubrir tu secreto más oscuro, liberarás a los que están debajo de tu sombra. Pero si no, estaré dispuesto a renunciar a todo lo que amas. Una risa amarga brotó del millonario, mientras sus ojos centelleaban con una mezcla de incredulidad y conocimiento. ¿Así que te crees lo suficientemente fuerte para desafiarme? Su voz era despectiva, pero había una pizca de respeto detrás de cada palabra. Soy más fuerte de lo que crees, contestó Lucas, sintiendo el apoyo vibrar entre la gente alrededor. Y no estoy solo en esto. El murmullo de la multitud continuaba creciendo, mezclando esperanzas y temores. Ahora, más que nunca, ellos creían en Lucas y en su capacidad de cambiar las cosas. Las cartas estaban sobre la mesa, listos para la revelación. Bien, chico. Tu desafío me interesa, dijo el millonario, pero su tono ya no era insultante. Comencemos, pero recuerda, la verdad que buscas puede consumirte. Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había cruzado un umbral distinto, y el aire había cambiado. Todos sabían lo que estaba en juego, y él lo sentía en cada célula de su ser. Era el momento de descubrir la verdad, pero también de enfrentarse a lo que podría significar arriesgarlo todo. Cuéntame tu secreto, pidió Lucas, su voz resonando en la plaza, potente y decidida. Porque en este juego, el más peligroso de los secretos puede ser la liberación que todos hemos estado buscando. Está bien, hizo el millonario, tomando una profunda bocanada de aire. Te hablaré de la sombra que me persigue, pero recuerda, no todos los secretos son lo que parecen. También pueden desatar demonios que nunca debieron haber salido a la luz. Mientras comenzaba a hablar, Lucas se preparó. La verdadera batalla apenas comenzaba. La multitud se había silenciado, y Lucas supo que estaba en la cuerda floja.
pero la determinación ardía en su pecho. Estoy listo para enfrentar cualquier cosa, murmuró, decidido a descubrir no solo el secreto del millonario, sino también el poder que había en su propia historia. Todo lo que he construido, cada céntimo, cada rincón de poder, se fundamenta en un hecho terrible, en un evento que me llevó a decidir qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para sobrevivir, reveló el millonario, sus ojos oscuros intensificando la inquietante atmósfera. Mientras las palabras del millonario comenzaban a formar un relato, la plaza estaba en suspense, cada oyente consciente de que estaban a punto de recibir una verdad que no solo cambiaría a Lucas, sino a todos los presentes. El secreto que se desvelaba podría afectar no solo su futuro, sino la esperanza de liberación que tanto anhelaban. Ni siquiera tú lo comprendes, Lucas. Cuando confrontaste tus miedos, los ángeles mismos temblaron. Habrás jugado con poder, joven, pero ¿estás listo para la verdad? Realmente, estaba a punto de iniciar una revelación que podría cambiarlo todo. Con su corazón latiendo con fuerza, Lucas contuvo el aliento y esperó por la tormenta que se avecinaba. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte ningún contenido exclusivo. Da un like ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a crecer. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este increíble final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más, porque cada acción cuenta y tú, como verdadero fan, eres parte esencial de esta comunidad.